Acompañan esta emisión de Redes de Bienestar Carolina Sartori, acompañante en bioneuroemoción y constelaciones familiares. Encontrala en redes como caro-sartori, consultas caro.sartori2010@gmail.com, celular 11 51 25 42 55. Somos Infancia, una revista dedicada a salud y calidad de vida del ser humano, comunidad con más de 400 profesionales de todas las áreas, y si querés tener tu espacio y difundir tus servicios, escribinos a info@somosinfancia.com.ar. Bueno, seguimos con más programa. Ahora las presento a ellas. No, ya están. Ya estamos acá hace rato. Bueno, mesa de ustedes. Liderar es otra cosa. ¿De qué se trata liderar es otra cosa? Yo ya estuve. No, y en realidad cuando nos inspiró el título con Dani pensábamos en tratar de llevarlo a lo humano. Sí, obviamente parte del líder como la figura que tenemos, y para la audiencia que nos escucha, si tienen un jefe, entre comillas, o si son jefes, ¿no? Pero el jefe es una palabra que nos queda obviamente muy lejos y vieja, que ya no nos gusta, pero para que se entienda qué es lo que pretendemos de esa persona que se supone guía. Y liderar para mí es guiar, inspirar y potenciar el desarrollo, ¿no? Siempre siento que el líder como tal tiene que estar más velando por el desarrollo ajeno desde un lugar más generoso y no ponerse en el centro de la escena, ¿no? O sea, eso es lo que después de ahí podemos hablar de cómo se desprende de cada una de estas cosas, aptitudes, Claro. ¿no? Competencias. Características. Características, claro, pero un líder, ¿en qué espacio lidera? ¿No? Y lidera en un contexto, lidera en una organización, en una empresa, en una compañía, lidera en una familia, lidera acá, o sea, acá también, en este O sea, que espacio. ¿qué llamamos líder? Como para definir. Yo A pensé, ver. cuando dijeron así, pensé en empresa, pero porque sabía algo del tema. Pero A no, ver. estamos hablando. No, lo podemos llevar a todos los planos y esa es la riqueza Claro. del Digamos, a ver, si hablamos de un líder virtuoso, digamos, para acordarnos de lo positivo, y es quien abre, quien es puente entre las personas. Exacto. Es puente. Lleva a cargo algo. Conecta gente, hace que las cosas sucedan. Claro, ¿viste? Que reconoce al otro, que tiene en cuenta los vínculos, que tiene un propósito, que hay un para qué, hay una visión, que la genera en las personas que lidera justamente. Y yo te pongo de ejemplo a vos. Es que es así. A lo mejor vos no te pensás como líder, pero naturalmente sos líder. Un líder, la primera misión que tiene es la de generar una visión compartida, un propósito. Che, ¿para qué estamos acá? ¿Ah? Bien. Y eso lo puede hacer solo, lo puede co-crear, como decían en otro caso. Pero, digamos, siempre se necesita alguien que se sienta en condiciones de tomar una decisión y de hacerse cargo de esa decisión y de las consecuencias de esa decisión, ¿no? Por eso digo que siempre en la vida somos líderes y estamos liderando a otros. En muchos roles, en todos muchos los roles que espacios. tomamos en nuestra vida. Pero piénsenlo desde una familia, un aula, cualquier tipo de institución o de organización, la revista, en todo lugar donde hay comunidad va a haber un líder, por función o por rol. A mí me gusta pensar, perdón, un poquito, pensar al líder como alguien que crea un lugar al que todos quieren pertenecer, para verlo desde la responsabilidad también de generar un clima dentro de eso que estoy liderando, ¿no? Sí, claro. Y no un lucimiento personal. Mira, ¿no? una de las habilidades del líder que sucede, pero no siempre tiene en cuenta, que es que predispone emocionalmente. Digamos, las emociones se contagian. Y un líder, se dé cuenta o no, predispone a los otros. Entonces, si tiene esta mirada de decir, che, vamos por acá, esto es posible, todos son tomados en cuenta, vamos a reconocer los poderes, los talentos de cada uno de ustedes, eso genera un clima. ¿Sí? Claro, ¿y cómo lo genera? Justamente, ¿y cómo es que generas este clima siendo líder? Porque también hay gente que necesita ser liderada, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Si hay una persona que es líder, hay otro que necesita ser liderado. Porque hay personas que necesitan ser inspiradas por otros, pero esas personas que ocupan este rol de líder, y no, a veces, como decía Dani, la ¿no? función. La función, ¿no? Porque a veces sí, en la función, en lo que dije al comienzo, el jefe es función. Ahora, el jefe puede ser líder o no.
o no puede serlo. Y el líder como tal va a inspirar desde esto que dice de Dani, la visión, ¿no? Esto es muy importante, obvio. Y también desde la coherencia. Por eso Dani dice esto, ¿no? ¿Cómo generas el clima? La gente necesita confiar en vos. Sí. Pero no, la gente, y me incluyo, no confiamos en lo que otra persona dice, confiamos en lo que otra persona hace. Y para eso tiene que tener coherencia entre lo que dice, lo que hace y justamente lo que piensa, porque si no, no damos cuenta también que está pensando distinto. Entonces, eso, que es algo difícil, sabemos mucho de a veces trabajar en todos nosotros, ese líder o esa persona que nos representa y que decimos que, mirá, la verdad es que esta persona me inspira, es porque claramente esto lo tiene seguro, coherencia, ¿no? Y a través de eso creo que nos inspira y desde ese ejemplo. Por eso a veces que pensamos, o por ahí me parece que hay un sesgo de el líder se pone ahí como en el lugar de que las luces lo enfoquen a él. Y no es eso. Lo que pasa es que sí, necesariamente para mí, necesita predicar con el ejemplo. ¿Te referís a un protagonismo? Claro, parece ser protagonista cuando lo decimos, pero en realidad es simplemente vos haciendo tu vida y siendo coherente y a través de tu vida misma y siendo como sos y tus propios hechos y actitudes mostrando, inspiran a los demás. Porque decís, no, yo los aliento, anímense. Y la gente se da cuenta que yo siempre me quedé en el mismo lugar. Sí, pero yo, viste, o sea, no. Claro. O sea, es como ni siquiera hace falta que lo digas. Si yo lo estoy haciendo, voy a naturalmente inspirar a los demás a que lo hagan o que confíen en ellos mismos, ¿no? Total, esto, si yo confío en mí y lo estoy demostrando, va a ser que vos también confíes en vos, ¿entendés? Bueno, yo digamos, el modelo de liderazgo que yo sigo es un modelo que yo lo aprendí de mi maestro, digamos, que él habla del líder coach, pero bueno, se aplica para otras cosas, ¿no? Y digamos, ¿cuáles son las competencias? Generar visión compartida y además delegar poder y crear responsabilidad. Total. O sea, ¿cómo y digamos, no nos vayamos a una organización, vayamos a una familia. ¿Cómo hago yo? Que es una organización. Totalmente, es un sistema. Mínimamente es un sistema. La organización, no sé, no es un sistema. Con Dani dijimos, todo mínimamente es un dentro sistema, ¿viste? Pero digamos, la familia tiene una visión. Che, en esta familia este es el modelo, ¿no? Estos son los valores. Eso es crear una visión. Dichos o no, explícitos o no, pero se transmiten en el accionar, en lo que, en las actitudes. Y yo necesito que mis hijos se sientan poderosos, pero a su vez sean responsables de sus acciones. ¿Viste? Por eso esta generación de cristal, que nadie tiene responsabilidad en lo que le pasa. Bueno, ¿cómo hacemos? Predispone emocionalmente, digamos. Por eso está bueno traer este tema, bajarlo un poquito a la realidad, a lo cotidiano, porque no es algo que pasa en una compañía, en una multinacional. Nos pasa en la vida. Y como siempre, si podemos entrenarnos, si podemos darnos cuenta de cómo hacerlo, vamos a tomar ese poder para nosotros y lo vamos a transmitir en coherencia, de este modo. Y siempre desde que el momento 1, obviamente se me vino siempre la palabra autoliderazgo, ¿no? Pero porque es básico. Pero es esto mismo llevado a nosotros, cómo nos guiamos, cómo nosotros nos conectamos con nuestro propósito, porque es lo que esperamos de un otro. Podemos considerar personas que nos inspiren y sentir que somos liderados y a veces liderar o lo que fuera, pero lo primero es cómo nos lideramos, ¿no? Y cómo nosotros nos vamos pudiendo ser coherentes, siguiendo nuestra propia visión, nuestros propios valores, claro, ¿no? Sí, ¿Cómo lo podemos llevar dentro de, como dijimos con Dani desde el comienzo, estamos siempre trabajando en un sistema, sea cual sea, cómo lo llevamos a su mínima expresión, que es cada individuo, cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y yo hablo, digamos, este puente, yo trabajo el liderazgo desde los vínculos, porque es lo que nos sostiene, digamos, y además una organización o un sistema, una familia, imagínense cualquier situación, el club de barrio, el equipo en todos lados, el equipo donde juega mi nene al fútbol, ¿no? Es una organización viva, es un tejido vivo, digamos, es una red de vínculos, pero está vivo y permanentemente cambiando. Y el líder es el que lleva, digamos, de una situación que a lo mejor no es tan buena a una situación de bienestar, digamos, ¿no? Ayudarnos a sentirnos mejor. Ese es un poco el propósito, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el propósito? Es que estemos bien en este lugar donde estamos.
Tan sencillo como eso y tan complejo como eso, ¿no? ¿Y cuáles son los pilares que sostienen este puente que nos ayudan? Y se mencionaron acá, ¿no? Para mí, es la confianza. Sin confianza no hay posibilidad de vínculos, no hay posibilidades de alcanzar resultados, de alcanzar objetivos, de tener un propósito. La conexión, ¿no? Pero la conexión, el estar Real, en presencia, sí, aunque sí. sea por medio de... Porque, Pero igual, hoy a Romina la escuchamos por teléfono, ni siquiera lo vimos, pero estábamos Pero se conectadas sentía. con ella. Sí. Y la comunicación, pero yo la centro en las conversaciones. Las conversaciones son es lo que hace que las cosas pasen. Si no hay conversaciones, las cosas no pasan. Totalmente. Gran frase esa. Entonces es como desde ese lugar. Esas son para mí los 3 pilares fundamentales. Y vuelvo, pensá en tu familia, pensá en tu grupo de amigos, pensá en el trabajo. Si tenés un equipo a cargo, ni te cuento, ¿no? Cómo son las cosas que a tener en cuenta para que ese equipo tenga resultados y para que estén bien, disfruten, se sientan a gusto, no mucho más. De hecho, pensarlo al líder como una figura necesaria e importante, no es el líder es no sé, el que se quiere hacer ver. No es necesario porque es el que va tal vez marcar un orden, trazar un... Ahora, se habla muchas veces, se dice líderes positivos, líderes negativos. Sí. ¿Qué quiere decir eso cuando se habla? A veces se dice mucho también en los grupitos en primaria, viste que te dicen, hay amiguitos y está es un líder positivo. Pero vos viste o que líder se dice, negativo. con ese no te juntes. Claro, Viste porque que es las un madres líder, porque dicen... es un líder negativo. Y aparte, Lleva, viste, por ahí viste, las madres le dicen a las maestras, no lo sientes con ella, no lo Sí. sientes por ese lado. Sí. ¿Viste? Y otros Pero sí. escucho que te dicen, es líder, pero no es es como de los líderes positivos. Bueno. Y a mí me parece que transmite valores. ¿Qué valores transmite? Claro. ¿Positivos o negativos? Si sos líder y sabés que estás influenciando, porque es una de las características principales, y decís, no, con ese no te juntás, con ese estás, claramente sí estás influenciando, pero le estás digamos, mandando la vida a los demás y además diciendo, juzgando, sí. Yo creo que el líder positivo, en la jerga esta que mencionamos de los niños, es decir, mira, la verdad que los incentiva, los motiva, los siempre, ¿entendés? Un Como buen nene. propone cosas divertidas, propone juegos, los lleva. Por ahí un niño empático. También. Claro, y hay, viste, y hay veces, hay personas que naturalmente tienen ese don. Sí. Hay personas que naturalmente, con las que nos gusta estar, que nos sentimos Claro. bien. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la característica? ¿Y por qué nos escucha? ¿Por qué nos toma en cuenta? ¿Por qué propone cosas divertidas? ¿Qué sé yo? Porque no quiere ser el centro, porque ser líder no significa yo soy el centro y todos los A mí me reflectores tienen me que miran a escuchar. mí. Claro, el protagonismo. Yo cuando estudié coaching de equipo, justamente, hace mucho, en realidad el profesor en un momento mencionó uno de estos, o sea, como hablando, ¿no? De más allá del líder, cómo funcionaba el equipo y Él era demás. el líder, sí. El profesor ahí sería el líder. Sí, claro, ponele. Pero él siempre dice, co-creamos el espacio, ¿no? Un líder generoso co-crea un espacio. No soy yo el que enseña y ustedes escuchan, ¿no? Perfecto. Pero justamente se abrió la conversación y me acuerdo que yo di este ejemplo porque cada vez que hablamos de líder y de cómo un líder, una persona se pone en el centro y quiere ser el protagonista, ¿no? Es como, no, quiero ser todo yo. Y si sos líder te necesitas delegar, empoderar a tu gente para que las cosas sucedan. Porque esto se me viene, chicas, 26 años en relación de dependencia, 22 en una empresa, no puedo dejar de pensar en ese ámbito, ¿no? Pero es como si yo quiero hacer todo. Claramente no voy a hacer nada porque voy a tener 4 o 5 personas trabajando conmigo y las cosas no van a pasar. Entonces necesito confiar en la gente. O sea, confiar en la gente es increíblemente poderoso lo que pasa. Pero para eso necesito estar segura yo, después poder confiar en los demás y delegar. Espérame, porque la idea la articulé para dar el ejemplo de... Porque lo dije en la clase, me acuerdo, y él me retrucó con otro comentario que tiene toda la razón. La selección argentina, ¿cómo funcionó con un líder y con otro? Y yo lo enfoqué en un líder como Maradona y con un líder como Messi, que yo no soy fanática de ninguno de los dos, pero digo, observando la situación, decís, Maradona jugaba solo y partía de una punta de la cancha y se iba con la pelota hasta la otra punta de la cancha solo. Jugaba solo. No sé si era tan así, pero bueno, podemos discutirlo. Yo soy chica y lo vi en pocas oportunidades de jugar.
Pero digo, también el tema también es el tiempo, el timing, porque no todos los equipos necesitan lo mismo todo el tiempo. Entonces también cómo el líder va adaptando a cada situación. Claro, no. La flexibilidad. Tener esa habilidad. Siempre, porque por es una supuesto. habilidad. Por supuesto, no, pero en el caso de Maradona, por eso digo, pero me parecía muy, porque aparte hablamos de personalidades en ese caso, y el líder no deja de ser un ser, una persona, un ser humano que sí. transmite sus valores y su personalidad, y Maradona era protagonista. Él quería llamar la atención, y él Eso iba sí. de una punta a la otra Pero- con la pelota, pero yo exagero porque nunca lo vi. Sí, Vi está dos bien. escenas de él jugando en la vida. Y después Messi, que tiene una actitud mucho más humilde y demás, y a pesar de su perfil bajo, logró generar un equipo, una red de lazos y de vínculos con las personas que pertenecen Bueno, a su pero mira, en algún contemporáneamente. momento se decía que Messi no era buen líder. Fue Sí. creciendo. Sí, Fue creciendo exacto, con sí. el tiempo, Ujú. porque en un principio no era así. Exacto. Pero también, fíjate, está muy bueno esto, porque, digamos, también los demás, si tomamos el ejemplo de Messi, por ejemplo, en estos últimos partidos, que Messi ya no está en su esplendor Exacto. físico, Ujú. los demás juegan para Messi. Todo el equipo está en función de Messi. Ujú. Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque Messi, y esto es una de las patas de la confianza, es competente, sabe hacer. Exacto. Y demuestra que sabe hacer. Entonces, la competencia hace que los demás confíen en él. Tal cual. ¿no? Ujú. Bajémoslo al liderazgo. Exacto, es como yo soy Claro. competente, por eso confías en mí, pero yo también confío en Claro. vos. y delego. Y aparte alguna vez escuché decir, porque debo decir, tengo un familiar en la selección que hizo Ah. un gol. Excuse Después me. nos ¿Cómo? contás. Ah. Después nos Mira, contás. que- sí. Mirá de lo que nos vamos a Y que enterar por ahí ahora. que Messi le había dado en el Mundial, como todo, no, vos vamos a hacer esto, y la confianza de que Messi se lo dijera hizo que él pudiera ejecutar Claro. esa Claro, jugada, claro. porque la vio en su mente y se la estaba transmitiendo un referente con autoridad. Pero O yo sea, te voy a fue la decir algo. confianza. Messi tuvo que creerse líder, porque vuelvo a esto, Sí. no era líder natural, no era un líder natural como era Maradona. Entonces, está buenísimo porque podemos entrenarnos, Exacto. podemos muy bien. capacitarnos en ser líderes, si Ujú. tenemos la intención de serlo. Total. Porque si no, nos va a atravesar y no nos vamos a dar cuenta. Y vamos a caer a lo mejor en las redes de una persona que nos puede manipular. O quedamos Tal en el cual. protagonismo. Sí, tal cual, pero en realidad esto que decía Dani es fantástico, porque yo iba a llegar a esa pregunta, la tenía por acá anotada, es si se entrena o se nace líder, o se hace, mejor dicho. La pregunta es la más famosa, es si se nace o se hace. Pero podés Se nacer entrena. también, no. No, para mí sí naces Con cierta con las predisposición. trabaja- o sí, con habilidades. Habilidades, aptitudes, como que las decíamos, tenés que los trabajar. niños son líderes, Claro. y porque claramente ya tienen cierta naturaleza, pero digo, los podés entrenar. Lo que yo creo, y sin conocer el caso de Messi, es que Messi tenía un perfil sumamente bajo, él no quería ser el centro de la atención, pero jugaba bien y tenía competencia. Entonces, ¿qué hizo? Que la gente confía en él, y después trabajó esto y entrenó cómo poder, a través de esta imagen que él sabía que proyectaban los demás, que confiando en mí, yo les digo qué hacer y hagamos juntos. Por eso digo que Claro. él siempre está puesto Hacer equipo esto ahí. y haces el equipo. Ahora, Pero el comentario, perdón, No, termino. el comentario de mi profesor, que por ahí te doy Ajá. más letra, es, en realidad, para él, el líder fue Scaloni. Bueno, Claro. estaba pensando exactamente Claro. eso. Sí, Y yo, estaba en pensando realidad, eso. cuando di el ejemplo, siempre que lo doy con el hecho de comparar las personalidades de Messi y de Maradona. Pero en este caso no es menor. Y a mí, cuando él me dijo esto, yo no se lo retruqué, pero Scaloni es líder. Y ha sido Totalmente, estratega. Y seguramente quizás fue él el que le enseñó a Messi a ser líder. Pero seguramente, y no tiene todos los reflectores puestos en él. No. Ujú. ¿Viste? No, pero para mí fue él el que lo inspiró a Messi a verdaderamente ser líder, pero el líder es él. O sea, digo, en realidad sí tenía razón, pero no dejo yo de poder Sí. seguir mirando, porque en la cancha están ellos. Y en la cancha la energía que, ¿entendés? Es la de Messi, no es la de... Pero bueno, hay que No, reconocerlo a él está también. buenísimo. ¿Qué te Digo, parece? digo, es No, que se me escuchan fueron ahora y se estamos dice, hablando ¿de de qué fútbol? están hablando? ¿De liderazgo? Es un de programa golpe? de fútbol. Se me fueron al fútbol. No, pero creo No, que, pero creo se que entiende. estamos muy atravesados por el tema de la selección y es un muy buen ejemplo. Cuando vos hablabas de líder... Aparte era hablando de personalidad. Claro, pero de cuando vos personas. hablabas de esos líderes negativos o disfuncionales, para no ponerles un Que sello, no suman, que ponele. no suman, a mí me apareció esta imagen de la persona que tiene una función de líder, por ejemplo, no sé, un jefe de algún Ujú. sector en una empresa, Ujú. y yo tengo esta imagen, crea el problema para después decir yo tengo la solución, Me pero el encanta. problema lo creó él. Es buenísima. Conozco muchos. Yo también. Sí. ¿Vieron? Entonces, ahí tenés un ejemplo de un líder que no suma,
Claro. No, y después, en realidad... ¿Viste? Que quiere el protagonismo, que quiere las luces, pero no suma. Pero No te es- das cuenta cuánta energía hay. Igual este no es líder, Dani, No. para mí este es el Es jefe, líder para es el él jefe solo. del... Pero del- digamos, es un estilo de liderazgo disfuncional. Maquiavélico, también, divide claro. y reinarás. Dividís, tal entonces cual. liderás la manada Eso, de eso es vida. narcisismo, mi líder. Es Bueno, maquiavélico. pero los líderes, hay muchos, Hay hay muchos. muchos Por eso. líderes en función de líderes, por eso yo hago la Ujú, distinción. Hay claro. muchos líderes en función de líderes que tienen que digamos, ejercen ese rol, esa función desde ese Desde ahí. lugar. Claro, Ujú. claro, pero igual se me vienen un montón de casos y ejemplos de la vida misma en donde ocupan una función de jerarquía o, como decimos en la familia, los padres o esto, lo otro, pero realmente carecen de estas habilidades o de estas aptitudes que mencionamos y ahí es donde se revierte todo o se generan ambientes disfuncionales, ¿no? O sea, es jefe y entonces genera, en vez de generar un clima positivo Sí, y un ambiente laboral en de ese desarrollo, de evolución, de compromiso. genera competencia, genera climas negativos. Por eso digo, creo que los líderes negativos y positivos creo que están puestos en cualquier escena también. Totalmente. Nos quedan 2 minutos para cerrar algo con el tema No, yo o de la vuelvo, comunicación. claro, Porque bueno, está- vuelvo todo a poner, se cierra con lo mismo. Está vuelvo a como- poner el eje en las conversaciones. Me gustó mucho una frase que dijiste, que las conversaciones sirven para Hacen que las cosas pasen. eso, hacen que las cosas pasen. Me encantó. Hombre, me encantó. Es que Como- el tema de las como que conversaciones. si no hablamos no suceden las cosas. Totalmente. Y si no nos escuchamos. Y si no, Como que- bueno, pero la conversación Claro, es, ahí está, eso. Claro. digamos, una conversación. ¿Qué es una desde conversación? un rol Habría de que decir. liderazgo, Ahí desde la está. conversación desde un rol de liderazgo virtuoso, yo lo puedo llamar, tiene 60% de escucha, 20% de pregunta o más, y un cachito de hablar. Claro. Y también que cuando uno lidera y delega, delega actividades, tareas, pero no responsabilidades, que a veces es el temor de los líderes, que si delego, me quedo sin nada. Pero, No, seguís siendo... No, pero para eso tenés que estar muy seguro de vos, Total. de tener que hacerte responsable de lo que los otros hacen. Exacto. Entonces ahí es donde viene como la paradoja, porque no dejas de ser un ser humano, primero teniendo que trabajar en vos y Sí, ser claro. seguro para después liderar. Por eso La es- confianza. sí, pero en vos primero, pero Claro. primero en vos. Por eso Claro. siempre volvemos con Dani al autoliderazgo. al autoliderazgo y a la relación con nosotros mismos. Y para mí, para cerrar, líder es el que conecta gente y hace que las cosas sucedan. Sí, Me claro. encantó. Por eso estamos Totalmente. hablando, para que las cosas sucedan. Totalmente. Me encantó. Redes, rápido. DanielaChiara.coaching y la revista y la radio. Redes de bienestar. Escriban en los comentarios a la radio, Sí, queremos saber. eso. ¿Dónde te Sí. encuentran? Unalome-by, que es B larga Y-Loreley. Bien. Ya lo dijiste. Sí. Cierto. Gracias por estar del otro lado, todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo viernes a las 12 en esto que se llama Redes de Bienestar. Gracias a todos por Y acompañarnos. manden comentarios. Comenten. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, hermoso fin de semana y semana para todos. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.